Alternativa. Diálogo y comunicación real con los actores que generan la noticia. Estimados amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer saludarles en Alternativa Sinaloa. Como todos los sábados tenemos un programa muy especial, tenemos invitados especiales también, donde vamos a platicar de varios temas. En la primera media hora, como siempre, el licenciado Fernando Fierro Leiva, contador público certificado, presidente de la Asociación de Contadores y Fiscalistas Sinaloenses y director general de firma Fuerza Legal, está con nosotros con un tema muy interesante, pero antes lo saludamos. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien por allá. Muy bien, me da gusto saludarte en este sábado y pues continuamos con el tema de los sábados anteriores sobre la iniciativa de ley que mandó el presidente de la República de acuerdo a la reforma fiscal y hablar de este tema muy interesante que es el aseguramiento de depósitos bancarios, ya que, Fernando, hay mucha gente alarmada, como siempre en las redes sociales, la desinformación está a la hora del día, hay temor de que les vayan a asegurar las cuentas bancarias. Platícame, Fernando. Sí, Manuel, mira, te comentaba hace un momento fuera del aire que en la semana recibimos algunos cuestionamientos de gente conocida, de amigos, de amigas, incluso gente de fuera del estado que me preguntaba qué tan cierto es, pues algo que andaba circulando ahí en el WhatsApp, una entrevista a un profesionista, al parecer, que analizaba lo que viene en la reforma fiscal. Y lo que alarmaba en la consulta que me hacían es que comentan que tan cierto es que ahora le van a embargar las cuentas a los trabajadores, a los familiares de los contribuyentes, a los clientes, a los proveedores. Y esto derivado, pues, de que a veces, y así se circula en los medios, en las redes, pues se hacen análisis dando lectura a cómo vienen las iniciativas de ley, las reformas, los cambios, y esas lecturas, pues, se hacen y así se le dan a conocer a la gente, pues, bajo la lectura de fragmentos de algún párrafo, de una fracción, que cuando se leen de manera aislada, pues están sacadas del verdadero contexto que debe de tener esos cambios. Entonces, de repente pues leemos que la reforma dice que se podrán asegurar depósitos bancarios a los terceros relacionados con los contribuyentes. Y bueno, dicen, pues un trabajador, pues es un tercero relacionado con un contribuyente. Y pues de hecho, cualquier persona que tenga un vínculo jurídico de cualquier naturaleza con un contribuyente, pues es un tercero relacionado con ese contribuyente. Pero hoy, Manuel, quiero explicarles con toda claridad dentro del y con su contexto adecuado, es decir, esas reformas ya en armonía y en concordancia con el resto de la legislación, verdaderamente cuándo debemos de preocuparnos y cuándo no debemos de preocuparnos ante esta reforma fiscal. Entonces, yo le decía a uno de las personas que me consultaron, mira, le dije, el Código Penal del Estado de Sinaloa dice que el que priva de la vida a otro comete el delito de homicidio. Y si lo hace con premeditación y con alevosía, pues la pena es de 25 a 50 años. Yo te preguntaría si ese precepto legal te preocupa. Pues no, pues claro que no, licenciado, ¿cómo cree? Bueno, en materia fiscal y guardando las proporciones, por supuesto, pues tampoco debemos de preocuparnos mucho cuando nuestra filosofía es nuestra política empresarial, pues es intentar cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Entendido. Pero tampoco soy ajeno, pues, a que hay veces existen abusos de las autoridades. Entonces vamos contextualizando en su verdadero alcance esto de que se le puedan asegurar cuentas bancarias a los trabajadores o a los clientes o a los proveedores o a los familiares de algunos contribuyentes. ¿Cuándo va a suceder eso? Bueno, pues de entrada hay que entender
que estas reformas están dentro del artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, dentro del capítulo de las facultades de las autoridades fiscales, y se refieren medularmente a una cosa que se le conoce como medidas de apremio. Sí. Como todos sabemos, si a usted lo cita un juez de lo familiar porque fue señalado como testigo en un caso y le llega un citatorio y usted no acude, pues el juez seguramente lo apercibió que de no acudir al llamado de la justicia en aras de dar seguimiento a un proceso, pues se tomarán algunas medidas de apremio que pueden ser desde una multa hasta incluso arrestarlo, ¿verdad? O usar la fuerza pública para hacer lo que vaya, porque usted está entorpeciendo la acción de la justicia. Entonces, en materia fiscal sucede algo parecido, Manuel. Si usted es buscado por una autoridad fiscal y intenta impedir el ejercicio de las facultades para efecto de verificar si usted cumple o no cumple con las obligaciones fiscales, ya sea que se esconde, ya sea que impide que las autoridades ingresen a su domicilio, que no lo encuentren en el domicilio fiscal, todo ese tipo de cosas. Que no te encuentren porque diste un domicilio falso, porque lo abandonaste, porque sabes que no quieres que te localicen, pues eso no es un impedimento para que la autoridad continúe con un procedimiento que recordemos que es un procedimiento que todos como sociedad le encomendamos a esa autoridad, que es el vigilar que todos cooperemos en su justa medida al gasto público. Así es. Entonces, cuando eso sucede, la autoridad de entrada, vamos pensando que te buscan, que sí te localizan, pero tú no dejas que entren a revisarte, porque es una visita domiciliaria, pues la autoridad podrá como primer medida de apremio solicitar el auxilio de la fuerza pública, y luego te podrá sancionar y multar. Ahora, ¿qué pasa si no te localizan? Bueno, pues, ¿cómo le va a hacer la autoridad para hacer que tú comparezcas, que tú des la cara, que tú de manera presencial atiendas ese llamado de la autoridad? Que lo que quiere es nada más revisarte y comprobar que tú cumples o no cumples. Bueno, pues si no te puede localizar, pues la medida 1 y 2 de apremio pues sale sobrando, pues cómo te va a multar o cómo va, a qué va a llevar la fuerza pública a dónde si no te puede localizar. Entonces, las medidas de apremio que se aplicaría sería la tercera, que viene en el artículo 40 del Código Fiscal, que es el aseguramiento precautorio de bienes o de la negociación de los contribuyentes. En este caso, como no te localizo... O los responsables solidarios también, pueden ser. Ajá, así es. Al contribuyente, a los responsables solidarios, y es aquí donde viene la reforma, y a los terceros relacionados con ese contribuyente. Y ahí, pum, dijimos, terceros relacionados, pues puede ser cualquier persona con un vínculo. Esto lo marca el artículo 40 del Código Federal, Fiscal Federal, ¿no? Sí, la 40 y 40A, 40 las medidas de apremio, 40A cómo se va a llevar a cabo el aseguramiento precautorio, que es una de las medidas de apremio que se pueden tomar. Entonces, ahí te va a decir qué es lo que la autoridad te puede asegurar. Actualmente en nuestro código, la primera cosa que la autoridad te podría asegurar, pues eran bienes inmuebles. Lo primero que te iba a asegurar iba a ir al registro público, iba a ver qué bienes tienes registrados a tu nombre, y iba a trabajar sobre ellos un gravamen a efecto de que si tú lo querías enajenar o disponer de él, pues no pudieras y entonces diera la cara. Y eso ha sucedido así en muchos de los casos, pero imaginémonos en un contexto realista que vemos en las noticias que se trata de un funcionario de alto nivel que anda huyendo después de que fue descubierto de sus fraudes. Pues a él, ¿qué le va a importar que dejaran bienes inmuebles? Porque él anda huyendo y disponiendo de los recursos que le robó al pueblo, y que seguramente ya puso a nombre de sus familiares o a nombre de empresas que él controla, de sus allegados. Y bueno, pues él sigue haciendo su vida, ¿no? Disfrutando de aquello que tuvo de manera ilícita. Bueno, pues ahora la propuesta
encaminada a invertir ese orden. Por allá en el inciso F venía el embargo, mejor dicho, el aseguramiento de los depósitos bancarios. Previo a eso, te podían asegurar las cuentas por cobrar, las sanciones, los bonos, los derechos de autor, obras artísticas de colección, dinero en efectivo, metales preciosos, y en el inciso F decía el aseguramiento de los depósitos bancarios. ¿Me lo sigues? Ahora la reforma pasa a primer orden los depósitos bancarios. ¿Me lo sigues platicando después del corte, Fernando? Claro que sí. Sí, vamos a un corte de estación, regresamos, estamos platicando con Fernando Fierro Leiva, presidente de la ACOFICIN en Sinaloa, sobre los aseguramientos de depósitos bancarios, los errores, los excesos de las autoridades fiscales. Regresamos. El diálogo y la comunicación con los actores que generan noticia están en Alternativa Sinaloa. Regresamos. Te comentaba, Manuel, que entonces, ¿qué sucede? Tú eres un contribuyente que está siendo buscado, un ciudadano que está siendo buscado por las autoridades fiscales, porque ellos tienen la presunción o simplemente desean hacerte una auditoría, o tienen la presunción de que eres un evasor, y tú te escondes, tú huyes, tú sí sabes que eres un evasor. Entonces la autoridad, de aprobarse esta reforma, la primer medida que tomará en tratándose de aseguramiento de bienes, pues va a ser el asegurarte tus depósitos bancarios, hasta por un importe que ellos presuman que el diálogo y la comunicación con los actores solamente que generan estimar, noticia pues, están en Alternativa Sinaloa. Pero no, tú no se los permites, no tiene elementos ella para decir cuánto estás evadiendo y fincarte una responsabilidad económica, por lo tanto hace una estimación y te dice, te aseguro la cuenta bancaria, ¿no? Eso en terreno fiscal. En terreno penal, pues ya podrá hacer un aseguramiento total. Pero estamos hablando de lo fiscal. Bueno, ¿por qué lo hace la autoridad? Porque obviamente, si no compareces, en el momento que tú quieras disponer de tus recursos para seguir huyendo, para seguir sobornando, etcétera, pues en ese momento te vas a ver imposibilitado. Tiene un impacto fuerte en las posibilidades de maniobra de los grandes evasores, ¿no? Sí. De los contribuyentes de menor escala que pues por algún motivo no son localizados, pues seguramente entonces en el momento que le aseguran la cuenta, pues empezará a indagar quién se la aseguró. Entonces seguramente ya solo va a comparecer ante las autoridades. No te encontramos, pero mira, aquí vienes, ahora sí vienes solito a ver qué está pasando. Así ya es. podremos entonces ejercer facultades de comprobación porque ya te localizamos. En ese momento que es localizado, se entiende que cesa la causal del aseguramiento y inmediatamente deberá ser liberada el aseguramiento de esas cuentas mediante un procedimiento que el propio Código Fiscal establece, ¿no? El término inmediato de relativo, hay que seguir un proceso que va a llevar algunos días y debe de llevar algunos días según el procedimiento establecido. Ahora, ¿qué pasa, Manuel? Pues cuando este delincuente a gran escala que anda huyendo, pues resulta que la autoridad detecta que dentro del dinero que desvió, pues le transfirió recursos a los familiares. Y bueno, pues la autoridad tendrá también la posibilidad de recurrir a esos familiares para que aclare el origen y la causa de esas transferencias. Pero resulta que también los familiares andan huyendo. Pues también a ellos le van a asegurar los depósitos bancarios. O sea, va a agarrar parejo la autoridad. Así es, a ellos hasta una tercera parte de esas operaciones. Pero para que eso suceda, Manuel, pues tiene que haber una causal. No es que de manera arbitraria la autoridad deba hacerlo, ¿no? A lo mejor puede hacerlo, sería un acto ilegal de autoridad, viciado, reprochable jurídicamente y defendible. Pero si tú das causa a ello, porque andas huyendo, porque te escondes, pues inmediatamente lo van a hacer, ¿no? A la gente que nos preguntaba en la semana, oye, pero yo soy trabajador, ¿cómo es posible que me van a...? No, mi estimado amigo, le digo, si usted es un trabajador que vive de su salario, un salario perfectamente demostrable, en sintonía con
con las obligaciones de seguridad social, su nómina, pues usted no tiene ningún problema, no hay ninguna causal para que un trabajador le aseguren sus depósitos bancarios. Pero si eres el chofer consentido, el chofer que usó el empresario para hacer empresas, fantasmas, claro. por ahí sacar dinero y de reparte y así te daban tus apoyos, y ese dinero no es declarado y es un origen no claro, pues la autoridad necesita darte tu garantía de audiencia para que tú le expliques. Así es. Te conviertes en cómplice. Está claro, en lugar de aclarar, comparecer, pues también te pones a oír junto con el otro, pues te van a asegurar la cuenta. Totalmente. Y lo mismo va a pasar con un proveedor, si es un proveedor pues de operaciones simuladas, que también se da la fuga, pues también le van a hacer el aseguramiento de la cuenta. Entonces, si te fijas, esto viene a embonar con toda la lucha a la corrupción. Si esto lo llevamos a los grandes defraudadores del erario, las grandes, esas redes inmensas de empresas que se dedican a vender facturas y demás, pues ahí es donde va a impactar. Ahí está el problema. Fernando. Y desde luego esto abarca, te digo, pues a cualquier tercero relacionado. Pero si usted, amigo que nos escucha, es transparente, usted atiende los llamados de las autoridades, las enfrenta y las atiende como debe ser, no hay lugar alguno a un aseguramiento. Que no se preocupen, debido a todas estas cuestiones que están sucediendo en las redes sociales, que están sembrando miedo, terrorismo. Hay mucha gente alarmada, Fernando, con esto de los aseguramientos bancarios, y qué bueno que lo aclaras para pues darle certidumbre a la gente. Así es, Manuel, no somos ajenos también, hay que decirle a la gente que las autoridades fiscales a veces cometen abusos. Nosotros como abogados, defensores de los derechos de los contribuyentes, cuando nos contrata un particular, vemos que a veces hay conductas de las autoridades que violentan los derechos, conductas viciadas. Por eso es muy importante, amigos que nos escuchan, que constantemente estén validando su sensación fiscal. ¿Por qué le digo? Hay veces, me han tocado casos donde le pueden bloquear la cuenta a un contribuyente, le pueden asegurar sus depósitos, porque la autoridad dice que es un contribuyente no localizado. Pero resulta que yo voy a ese cliente y lo visito, pues yo siempre lo localizo en su domicilio. Entonces puede ser que algún verificador del CAD, por comodidad, por lo que ustedes quieran, pues no hizo la verificación como era debida, ¿no? A veces nos hemos topado con fotos que bajan del Google para decir que estuvieron ahí, que no localizaron al contribuyente. Y ahí es donde meten el problema al contribuyente, pues. Ahí meten el problema a un contribuyente inocente que no tenía por qué tener esa complicación y estamos ante un acto de autoridad. Pero ese acto de autoridad, esos errores, esos excesos de la autoridad fiscal también se deben de condenar, Fernando. Sí, son impugnables, algunas veces son aclarables administrativamente, es decir, vas y haces la aclaración, pero no dejan de ser molestias, no dejan de truncar tu operación, evitar que dispongas de tus propiedades, de tus recursos cuando lo querías. Entonces, por eso debemos frecuentemente estar solicitando a nuestros contadores, a nuestros asesores, que estén imprimiendo del portal de SAT sus constancias de situación fiscal y el estatus de su domicilio. Así es. El domicilio aparezca como un domicilio localizado, toma una importancia y una relevancia tremenda ya en estos tiempos. Así es. Su domicilio en su constancia dice no verificado, pues solicite una verificación a la autoridad fiscal. La autoridad fiscal, te solicito que vengas a revisar mi domicilio porque quiero que mi domicilio aparezca como localizado. Tenemos 2 minutos, Fernando, para un mensaje final sobre este interesante tema del aseguramiento de los depósitos bancarios. Pues reiterarle a quienes nos escuchan que no se dejen sorprender, que se acerquen a los profesionistas, que intenten ver el escenario completo de esas cosas que empiezan a cambiar, que no se alarmen pues por algunos comunicados que yo diría que son amarillistas, que son tendenciosos, y que tampoco
tampoco nos confiemos, insisto, verifiquemos nuestra situación fiscal, acerquémonos cada día más a una forma de hacer negocio transparente que nos dé una ganancia digna para nosotros y para nuestras familias, y nos olvidemos de intentar hacer negocio con los impuestos, ¿no? Esas prácticas hay que dejarlas a un lado, pero acompañarlas también de la exigencia, insisto, a los servidores públicos, ¿no? No sirve de nada que contribuyamos de manera justa si del otro lado siguen las conductas de corrupción y de ineficiencia en los gobiernos.